El 30 de octubre del presente año, a las 3:20 de la madrugada, un trabajador de las tiendas Soriana de México grabó el siguiente video. Le tocaba el turno de noche, y él nos jura que estaba completamente solo, y ya que la tienda tiene un complejo sistema de seguridad, nadie puede entrar. Pero en un punto de la noche, él ve a alguien o algo, deambulando en la tienda, lo ve varias veces hasta que finalmente logra grabarlo. Hola, ¿qué tal? Buenas madrugadas. No, bueno, más bien estoy nervioso, asustado. Siempre traigo mi celular a la mano. Son las 3:20 de la mañana, me tocó aquí guardia nocturna en Bodega Aurrerá. Si se fijan, está todo solo. Pero ahorita acabo de ver a alguien allá en la entrada de clientes. Y no sé por qué está todo solo, mire. Estoy solo aquí. Y no le voy a poner pausa ni nada, para que ustedes mismos vean cómo creen que estoy. No creo, yo me miro normal ahorita, pero pues ¿qué más puede hacer uno, no? Se miró allá por la entrada de clientes, hasta allá hasta atrás. Y no hay nadie. Ya fui a asomarme y no hay nadie. Así lo voy a dejar, a ver si pues de pura chingadera se vuelve a ver, ¿no? No, ya no se va a ver nada. Ya no se va a ver nada porque lo que se mira acá de este lado es la pantalla que está prendida. Ahí arriba, esa. De ahí en más, pues estoy solo, les digo, está todo solo ahorita. Solo. Y ahorita vi algo allá en la entrada de clientes. Hasta allá, hasta lo último. Y lo vi clarito. Ya lo vi otra vez. A ver si se alcanza a ver. No, me da miedo ir. A eso que se mira ahí. Eso negro que se ve ahí. Miren, ya se movió. ¡Oh! Está caminando, de hecho está que no manches. No manches. Y se sigue moviendo. Es una persona, claro está que miren. No. Vámonos. El ser que el hombre graba es completamente oscuro, a lo lejos parece una persona, y algunos dirían que solo es un amigo jugándole una broma, pero hay algo muy extraño en este avistamiento, porque si ves bien, ese ser oscuro parece tener patas de animal, como una cabra. Sin contar un detalle que no es notorio, y es que en los últimos instantes de la grabación, él está muy asustado y se quiere ir, entonces esa figura parece desvanecerse en el aire. Esta misteriosa aparición viene dejando a los usuarios intrigados y asustados. ¿Qué crees que sea eso que grabó? ¿Acaso será como muchos creen, y esto que quedó captado en video, es un demonio real? Este video fue subido por una mujer que nos cuenta que se acababa de mudar a su nueva casa, la casa era relativamente vieja, y sucedieron algunos eventos inquietantes desde que se mudaron. Aparentemente pudieron ver una figura de sombra, que aparecía de vez en cuando, parada al pie de su cama por las noches. Este video lo comenzaron a grabar cuando de la nada, empezó cierta extraña actividad.
Es esta la aterradora entidad de sombra que los acecha en las noches. Es bastante alta, lo que sea que es. Ellos creen que esta es una entidad malévola y que por alguna razón que desconocen está atada a este lugar. ¿Será posible? Un entusiasta de lo paranormal y su novia visitaron un cementerio en medio de la noche buscando una aventura nocturna. Buscando entre las tumbas y hablando entre ellos, sucedió algo perturbador. They put rocks on top of gravestone. I'm gonna look that up. Oh, we leave. Why do you put rocks on top of gravestone? Kind of feel that's like disrespectful. Here we go. Ooh, and there's a hole. I'm gonna get a zoom shot inside. I was trying to look it up, but I haven't finished. That thing is crazy. Yeah, I'm gonna try to. Phone right there. Hello. Podemos escuchar varias veces gritos de una mujer, viniendo de algún lugar entre las tumbas, y al parecer, ellos no se dieron cuenta, además cuando él habla por un pequeño hueco en un mausoleo, y dice, hola, una misteriosa voz dentro del mausoleo le contesta. Ellos continúan con su recorrido, cuando algo más misterioso es captado en cámara. First Street. Yeah. I just seen some eyes stuck behind a tree. Over here, look over here. Look where I have the light right now. It's right behind the tree. My camera's trying to focus on it. You see it? Its eyes are like super. So you see their eyes are a little bit like spaced out. Detrás de un árbol detectan un par de ojos mirándolos, pero su novia piensa que es un animal y eventualmente desaparece, entonces siguen su camino. Es así que tiempo después, lograron captar algo accidentalmente. Una sombra negra parece estar mirándolos, y de acuerdo con muchos, no se ve como un animal,
de hecho se ve como una persona alta. Algunos piensan que es posible que solo sea un acosador, siguiéndolos, aunque también podría ser algo más, quizás, de naturaleza paranormal. Saca tus propias conclusiones. Se desconoce el autor de este video, fue compartido en Facebook y aún no tiene explicación. Aparentemente es una casa donde hay actividad paranormal, en especial en la cocina. Entonces colocaron cámaras y esto sucedió. Hay una figura subiendo las escaleras y luego desaparece. La figura brumosa, con forma humana, parece tener hasta cabello. Es bastante bizarro. ¿Crees que sea una verdadera aparición del más allá? El siguiente video fue grabado por una cámara Dash y al parecer sucedió en la India. El dueño del vehículo no podía creer lo que captó. Una misteriosa sombra con forma humana cruza la calle y nadie parece notarlo. La figura camina hasta que se desvanece en el aire. Definitivamente, esto, lo que sea que es, no fue visible al ojo humano.